un plato fuerte, le faltó decir algo, yo sé que por ética usted lo puso en ese renglón, pero dijo, el senador es diputado y próximo senador. Buenas noches. Sí, buenas noches a todos los muchachos que se encuentran por ahí. Yamel Livingston, Jordán Suero, Richard Hubiera, Ricky Mota y Edgar de Asa. Y cómo no, al doctor Fran Martínez, como ya tú lo había dicho, hoy tenemos un plato fuerte con esta celebridad. Hoy estamos de gala, esta noche estamos de gala en Mente Abierta con el doctor Fran Martínez. Yamel. Buenas noches, muchachos. Buenas noches al doctor. Hoy vamos a aprender porque teníamos días hablando de este tema, pero no teníamos luz y el doctor sé que hoy va a arrojar esa luz que necesitamos. Bienvenido al programa. Yo tenía sueño hoy, pero dije, no, yo no me puedo perder al doctor y aquí estamos. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Yo espero que con la mente abierta y la juventud de ustedes poder situarme en la dimensión de responder a las inquietudes. Aquí estamos. Adelante. Buenas noches, muchachos, y buenas noches al doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación que el equipo le hizo. Y señores, hoy yo no voy a hablar, mi micrófono lo pueden dejar muteado, hoy yo voy a escuchar para aprender. Ahí está, Jordán Suero. Muy buenas noches chicos, ¿cómo están todos ustedes? Yamel, Wandel, mi querido amigo y hermano Richard, que siempre le ponen picante a la cosa, y Edgar, el hombre que lo apacigua. ¿Cómo está mi hermanito? Ricky Mota, señor Fran Martínez, bienvenido a este programa. Buenas noches, todo el televidente, las personas que nos sintonizan. Hoy tenemos un plato exquisito, así que no se muevan de ahí y hagan sus preguntas. Así es, decirle que Mente Abierta viene gracias al Ayuntamiento Municipal de La Romana, encabezado por el licenciado Juan Antonio Adames, su presidente de la Sala Capitular, Negro Tondolo, y Ramón Rosario, el incansable, y también Fran Martínez, senador 2020. Esas son las personas que hacen posible de que su programa Mente Abierta llegue hacia ustedes, que se transmite por las plataformas Mente Abierta La Romana, la página, también Infórmate con Adonis Quevedo, también Noticia en Desarrollo, detrás de cada historia, Adonis Quevedo Santana. Síguenos en Instagram, Mente Abierta La Romana, suscríbete en YouTube. Ya vamos con plato fuerte. Aquí tenemos muchas preguntas que las personas nos hicieron el día de hoy para que el doctor Fran Martínez nos dé luz acerca de todo lo que está pasando con el tema que está caliente y aparte del coronavirus es sobre los fondos de pensiones y el 30% de la AFP. ¿Cuándo inicia, doctor, esta nueva etapa de los fondos de pensiones y quiénes son beneficiados sobre esto en la actualidad? Adelante, doctor. Sí, gracias por tener este análisis, este debate abierto, porque en gran medida hay que recordar a todos los que se conectan con este programa que tuvimos en el pasado. Cuando hablo del pasado me refiero a la ley 1896, que era la vieja ley de seguridad social, un sistema de reparto que en gran medida no cumplió con su cometido, pero que era desde el año 1947 hasta el año 2001 que se aprueba la ley 87-01, que es la nueva ley de la seguridad social. En ese orden se entendía que la nueva legislación, la 87-01, tendría mejores resultados porque además fue una propuesta legislativa surgida de Chile desde el año 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet. Se creó un sistema de capitalización individual, es decir, de cuentas personales de los trabajadores en los cuales iban a depositar a través de un mecanismo denominado AFP, administradoras de fondos de pensiones. Y esta ley crea una estructura donde hay una superintendencia de pensiones y donde las personas jurídicas pudieran formar compañías o empresas
para captar los fondos de los trabajadores. Y es por ello que se mantiene la edad de 60 años, que es la pensión por vejez, incluye la pensión por discapacidad o enfermedad que genere una disminución en las actividades físicas o mentales de las personas, y además una tercera vía o mecanismo que es las pensiones por subsistencia de personas que hayan fallecido, y los herederos legales entonces entran a cobrar estas pensiones. ¿Qué significa esto? Que desde el año 2003, y hago la observación porque en el 2001 se aprobó la ley, pero entró en vigencia en el 2003, lo que implica que tiene 17 años esta ley, y que de una manera u otra jamás se pensó que llegaríamos al momento que estamos viviendo en la actualidad, que es la crisis provocada por esta pandemia. Cada trabajador, para alcanzar la pensión por vejez, tiene que haber cumplido 360 cotizaciones mensuales. Son mensuales. Estamos hablando de 30 años. 30 años cotizando, pagando, para luego recibir un 70% de lo aportado. Y estas AFP, entonces, lo que hacen es crear rentabilidad del negocio, es decir, poner el dinero a multiplicarse para su crecimiento. Y en ese orden, al día de hoy, la cantidad recaudada es de unos 577,000 millones de pesos. Hoy, hay que reconocerlo, existe una corriente nacional e internacional que está planteando el acceso a un porcentaje determinado, 20, 25. La propuesta que ha hecho el diputado Pedro Botello conjuntamente con más de 60 diputados es de un 30%. El debate hoy está en función de un 30%. Evidentemente que cuando se trata de los trabajadores, tenemos que decir que la ley en el artículo 83 plantea que los dueños de ese patrimonio son los trabajadores. Y al ser los trabajadores, aunque no tengan la administración, tienen informaciones enunciativas. Y hago la observación, enunciativas. Le dan información de por dónde anda su balance, pero el destino de estos fondos, los trabajadores no tienen ningún tipo de información legal, ni oficial, ni la relación que tienen con las AFP. Ahora, a raíz del debate legislativo, han salido a relucir algunos elementos o factores que nos indican por dónde probablemente anda el dinero de los trabajadores. Y en medio de la crisis, ya el gobierno dominicano ha iniciado dos programas. Uno, el FASE, que son fondos solidarios para trabajadores, y una segunda parte es el Quédate en Casa. Hay que decir, para fines de que la gente pueda tener un mínimo de orientación, que este fondo de 32,000 millones de pesos se produce de tres partidas. Una primera de 12,000 millones pagados o debitados o aportados por los trabajadores a partir de la ley 397-19, que crea el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Esto ha sido pagado por trabajadores. Un segundo fondo de 12,000 millones, un préstamo que accedió el gobierno del Banco Central, y una tercera partida de
150 millones de dólares que traducidos a peso hacen unos 12.000 millones más, perdón, 8.000 millones para completar los 32.000 millones. Eso es lo que tenemos al día de hoy en función del aporte que hacen los trabajadores y la situación creada en función del COVID-19 y lo que implica la desocupación o la suspensión de contratos de trabajo que puede abarcar hasta un máximo de 90 días conforme lo establece el Acuerdo de Trabajo de la República Dominicana, lo que nos indica que estamos ante una realidad, ante una situación de mucha vulnerabilidad y de ahí surgen las propuestas de poder accesar a estos fondos como una forma de mitigar lo catastrófico que ha significado o el impacto que tiene, porque a la fecha hay que reconocer que el gobierno ha hecho uso de un mecanismo para entrega de unos fondos mínimos o de unas particularidades en naturaleza, porque la crisis grande vendrá cuando termine el día 31 de mayo, que es cuando termina los programas fase, salvo que el gobierno quiera prorrogarlos o continuarlos, y lo que implicaría para los trabajadores cesanteados o que están en el momento de suspensión y sobre todo para el sector turístico o turismo, que es el que tiene la crisis mayor o de mayor prolongación que pueda darse respecto a conseguir los empleos. En ese orden, pienso que en esta primera parte la inquietud la hemos satisfecho, salvo que ustedes tengan alguna inquietud para poder entonces continuar respondiendo a otras interrogantes. Ok, vamos a darle la participación a Jordani Suero. Jordani, perdona. Yo no sé si ustedes, pero no escucho bien el audio de Ricky, tiene problema, no lo escucho bien. Sí, el audio de Ricky está teniendo dificultades, dificultades técnicas, pero creo que nosotros nos escuchamos bien y yo lo pude apreciar a usted bastante bien. Doctor, me gustaría saber qué sucede con aquellas personas que no cumplen con las cantidades de cuotas para la jubilación. Mira, justamente, Jordani, hay que reconocer que la ley 87-01 es una ley vigente, pero la observamos en función de una dinámica del pago y de posibles recibimientos o de pagos a pensionados. Pero ¿qué ocurre? Hay una disposición de la ley en el artículo 40 que señala también la pensión por edad avanzada cuando tú cumples 57 años, aunque no haya aportado los 360 cotizaciones. Si tiene 300, entonces tendrás derecho a recibir una pensión proporcional. Yo debo admitir que no tengo los detalles en función de esta realidad, pero sí tenemos que ahora las AFP tendrán que dar las informaciones porque luce que este tema no está del todo transparentado. Un segundo elemento es cuando tú no alcanzas las 300 cotizaciones, entonces tendrás derecho a una pensión solidaria que señala la ley en el artículo 62. Y además también el derecho de obtener una pensión a partir de los 55 años. ¿Qué implica esto? Que hay de todas las AFP, hay una que es pública, que es la del Banco de Reservas o la AFP Reservas, que es la que está obligada a cumplir con estas personas que no alcancen el porcentaje en virtud de transferencias que deben darse. Por lo tanto, este debate también ha servido para abrir esa caja de Pandora que, aunque esté en la ley, tenemos que ver y determinar y fiscalizar hasta qué nivel, hasta qué punto se está cumpliendo con ese mandato. Y además también está la parte de la poca información, de la poca comunicación que existe hacia los trabajadores que no conocen sus derechos en gran medida y que probablemente esto lleve a que muchas AFP estén manejándose con la discrecionalidad que lleve a ocultar o a no cumplir con esa inquietud que tú has presentado, que es oportuna y que ha llevado a que muchas personas y hayan perdido el contacto y el interés por obtener la devolución del dinero
que han estado pagando a estos instrumentos de lo que es la seguridad social. Doctor, buenas noches una vez, bienvenido a este espacio. Es un honor para nosotros y supongo que para los televidentes también tenerlo a usted compartiendo con nosotros aquí. Doctor, yo he venido analizando una situación de la AFP. ¿Cuál es la siguiente? Primero, que los trabajadores no saben quién realmente administra su dinero, es una. La segunda es, y la más preocupante para mí, ¿por qué si yo deposito un dinero en la AFP, no puedo disponer de él porque supuestamente ese dinero está empleado en otra cosa que no es mi seguridad, en otra cosa que cuando yo lo necesito me van a decir, Richard, no te podemos dar ese dinero porque se lo prestamos a Juan de los Palotes y ese dinero anda por ahí y yo no sé quién lo tiene? ¿Por qué las administradoras no le explican al país, a los trabajadores, cuál es realmente la situación que existe con el dinero que nosotros tenemos depositado en sus manos? Que dicho sea de paso, no sabemos realmente a quién que se lo estamos entregando. Bueno, vamos a recordar que en principio, en mi primera respuesta, yo me referí al viejo sistema de reparto que lo administraba el Seguro Social, que llegó un momento, dado el descalabro, la debacle, hay gente que dijo que no era seguro ni era social. Ahora, a partir de esta fecha, en lo que yo he denominado he dado seguimiento a otras personas, el isomorfismo legislativo, que es una especie de enlatado, proyectos o leyes de otros países, y entonces venimos, lo copiamos, lo aprobamos y muchas veces en la práctica se convierten en normas de poca efectividad o de mucha ausencia, y ahí entonces está la parte que tenemos que trabajar. Es como cuando nos dijeron que al ir a un banco a depositar nuestro dinero, el dinero estaría en el banco. No, el dinero el banco lo utiliza para hacer otras operaciones y ganar beneficios. Por así es que estas administradoras tuvieran que establecer mecanismos de rentabilidad, es decir, de inversión de estos fondos a los fines de poder estirarlos o hacerlos crecer como una forma de que esta rentabilidad se tradujera en beneficio del dueño del dinero, que es el trabajador. En la ley vigente, aunque se hizo una modificación, se establece que las AFP, al administrar, reciben un beneficio de 0.5% del dinero depositado y de su administración. Hay ya una modificación que se hizo recientemente que produce una disminución gradual hasta el año 2028-2030. Aún así, estos fondos han salido a reducir que en un 76%, 76 es el grueso, han sido depositados en el Banco Central a través de certificados financieros de letras, y lo que más ha chocado es que un 35.8% de estos fondos han ido a parar al Ministerio de Hacienda, lo que implica que un 76% de ese dinero ha sido utilizado en gran medida para financiar a través de apropiaciones presupuestarias, en principio, obligaciones, responsabilidades, tareas, políticas públicas, pago de nóminas. Es decir, el gobierno dominicano en gran medida ha usado estos fondos o ha tenido acceso a estos fondos, lo que hace que digan, bueno, es que si se aprueba la ley no hay liquidez. Obvio que no hay liquidez si los fondos han sido empleados o utilizados en asuntos totalmente divorciados al interés de los trabajadores, y eso de una manera u otra genera que haya
una especie de indignación colectiva en los trabajadores y hace que tengamos que interesarnos por un tema tan neurálgico para la vida de las personas. Algunos economistas han dicho, y también hemos visto hoy al gobernador del Banco Central y al ministro de Hacienda decir que si se aprueba la ley, los más perjudicados serían los trabajadores porque sus pensiones disminuirían el monto. Bueno, y yo pudiera decir que en principio estaría de acuerdo. El problema es que cuando llegue la edad de esos trabajadores, en medio de esta crisis, mucha gente va a morir de hambre, va a tener otras dificultades, va a morir por la depresión y entonces, ¿qué sentido de AFP si al final usted no será ningún beneficiado nada de esto porque el dinero no cumplió con el cometido creado por el legislador y por el Estado Dominicano? Yo pienso que, el Estado Dominicano es garante de estos fondos, garante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el Banco Central y además también tiene que ver con el Ministerio de Hacienda y otros mecanismos a través de las bolsas de valores, nuevo mecanismo operativo para las transacciones comerciales y bancarias, convertido en un gran disparate que está afectando lo que es el desenvolvimiento. Y hoy el debate gira en torno a estos aspectos. Doctor, perdón, y Ricky, discúlpenme por último. Yo creo, como hacen los bancos, que cuando uno deposita un dinero al plazo fijo, como dicen, al final el banco le devuelve un porcentaje del dinero que ellos utilizan mío, pero estas aseguradoras utilizan el dinero y solo se benefician ellos, no le dan beneficio al propietario o a los propietarios que somos lo que depositamos en la AFP. Tienes razón en el análisis, pero ahí está la parte medular que es el debate. Vamos a ver que Yamel está... Doctor, le tengo una pregunta antes. Doctor, ¿cree usted que va a salir con éxito la petición que está tratando el diputado Pedro Botello de que se apruebe o se realice para que una gran parte de la población sea beneficiada de esa petición que está haciendo el doctor Pedro Botello, ya que hay una gran parte de la población, por no decir un 70, un 80%, que necesita que se apruebe esto que está realizando el diputado Pedro Botello, perdón, y usted cree que al final del túnel haya una luz? Mira, yo siempre he escuchado que la peor diligencia es la que no se hace. Y si somos capaces de abrir un gran debate, yo estoy seguro que al final no se aprobará, para aprobarlo va a requerirse del concurso de diferentes fuerzas políticas. Ya hemos visto que una parte del PRM de legisladores ha estado de acuerdo con la iniciativa. Hay algunos legisladores también del PLD, hay que reconocerlo, pero sin el gobierno no hay forma ni manera, aún lo aprueben, el gobierno pudiera observarlo y al final lo más importante es que tengamos una ley que pueda resolver el problema de aquellos. Y nosotros hemos dicho que no solo es la aprobación y la entrega del porcentaje del 30%, también es la alternativa de crear un mecanismo, una ley de recapitalización de estos fondos para poder entonces tener un retorno y poder cumplir con las tareas para que al final estas pensiones no se vean afectadas. Lo más relevante de todo esto es que ya en el debate local, de manera comparada, tenemos lo ocurrido recientemente en Perú, donde se aprobó un 25% de los fondos de las AFP, y he visto inclusive al presidente Martín Vizcarra que ha dicho que en Perú el tema de las AFP y de la seguridad social se va a hacer un amplio debate y una modificación profunda para determinar los porcentajes de rentabilidad los trabajadores. Yo pienso en esta parte es oportuno, porque además tenemos el mecanismo de la seguridad social. Es más, recientemente en Panamá ya surgió una propuesta que comienza a airearse, a debatirse. Y recientemente, el domingo, he recibido un audio de un debate que se ha suscitado en el lugar
donde se originaron las AFP, por lo menos en América Latina, que fue en Chile. Y los parlamentarios de Chile están diciendo es el momento de revisar todo esto para determinar porque ha aumentado el nivel de desigualdad y entonces eso no es justo. Yo tengo fe de que este debate tendrá resultados positivos porque la sociedad dominicana se está empoderando de un tema que es crucial para mucha gente que está pasando dificultades y que probablemente hoy no sienta la crisis tan fuerte, pero todo aquel inclusive que es un trabajador informal, que apostó y que hoy lo ha perdido todo, su única alternativa es ver si tiene parte de esos fondos para poder mitigar o para compensar lo que es un debate arduo, duro, pero pienso que al final tendrá resultados favorables. Para ahí iba, doctor, para ahí iba. De ser así, doctor, de ser aprobado y que el gobierno no esté de acuerdo, ¿no se vería afectada la población? No, claro, si no hay una aprobación final, o salvo que el gobierno tenga algún mecanismo alternativo o compensatorio. Yo pienso que en ese sentido lo más importante de todo esto es que los trabajadores que están pasando la crisis puedan tener ese porcentaje que les garantice el desarrollo de la familia, cubrir las necesidades básicas y que la gente no pase hambre. Yo no estoy en contra del gobierno, creo que fue una buena decisión del programa FASE y quédate en casa, por lo menos de entrada. Pero lo que viene después es bastante complejo y difícil y no sé si los hacedores de políticas públicas del gobierno han ido estudiando o diseñando algún plan, pero lo importante es que el trabajador reciba sus fondos y que tenga la garantía de que finalmente puede mitigar los efectos de una crisis que a todas turismo y el desarrollo de las empresas, porque con la crisis no van a poder desarrollarse y tener los beneficios que aconseja el que se dedica a los negocios. Ok, doctor, quiero saber primero qué tan cierto es que se quiere aumentar lo que es la edad de pensión y otra cosa con relación a lo que es la pensión por sobrevivencia, aparte de los hijos y la esposa, ¿quién más, qué familiar podría adquirir o cobrar esa pensión? ¿Y cuáles serían los requisitos? Porque conozco de personas que tienen su familiar fallecido y dice que le piden muchas cosas y no han podido completar para poder recibir esa pensión. O sea, ¿cuál es el procedimiento y quiénes son los que tienen el derecho? Vamos a empezar por la última parte. Ciertamente los herederos, los hijos, o sea, los descendientes, y si no hay descendientes, la persona que, por ejemplo, si es una mujer y no tiene su pareja sentimental que tiene derecho por el asunto de la unión de hecho, conforme lo establece la Constitución en el artículo 55, entonces pudiera heredar la madre. Yo conozco casos, conozco 1 o 2 casos de que la madre ha heredado en función del hijo depositante. Pero lo importante en todo caso es que se establece la determinación de herederos para establecer quién tiene vocación sucesoral para acceder a estos fondos. Y ahí entonces vienen las dificultades, porque además a esto hay otro factor que quiero compartirlo con ustedes, que no lo había abordado anteriormente, y es el pago a las sucesiones y donaciones que también tienen que pagar por la sobrevivencia para recibir los fondos, que es un 3% del total a recibir. Fíjense también que aún después de la muerte, el Estado también se queda con otro porcentaje adicional, que es el impuesto a las sucesiones y donaciones. En ese orden, lo relevante es, a pesar de que la propia ley crea la vida, que es la institución encargada de la defensa, de la información y la defensa de los asegurados, a veces es difícil porque no hay una comunicación efectiva. Respecto al tema de la edad, ciertamente aquí se ha estado abordando aumentar la edad. De hecho, ya hace unos 6, 7 meses, 8 meses, se produjo un gran debate, primero en Francia y luego en España, para establecer una pensión privilegiada a partir de los 65 años hasta los 67. En ese sentido,
hubo un gran debate, hubo protestas en toda Francia. Igual ocurrió en España. Aquí se ha agregado, hay alguna idea de que pueda aumentarse la edad partiendo de que la esperanza de vida es de 72 años en República Dominicana, pero fíjense que de 60 a 72 lo que hay apenas son 12 años. Bueno, uno de los seres privilegiados es mi padre, que tiene 102. Ya para una AFP, una edad como esta es un gran problema porque le desean hasta la muerte. Pobre padre mío, Dios lo tenga siempre con vida. Y otros ciudadanos que sobrepasan esa edad, que se convierten justamente en cargas muy fuertes para las AFP. Y ahí quiero entonces irme a lo que es el planteamiento, la inquietud que ha tenido Yamel, porque el tema de la edad también te implica alargar la edad y cotizar más. A mayor edad, mayor cotización. Es otro factor o elemento del debate que, aunque no está en el presente, sé que en algún momento va a repercutir y estará colocado como un tema de la agenda pública, el tema de la edad. ¿A dónde Bien, buenas noches. Sí, hay que hacer rato. Doctor, le envían una pregunta a una televidente internacional. Ella quiere saber, ella es de aquí, ella dice, quiere saber cómo le afectaría que le dieran el 30% de los fondos de pensiones ahora, al momento de su retiro. 2, ¿tendría que trabajar más o el mismo tiempo? Ella preguntaría en ese caso. Justamente yo abordé la respuesta cuando dije que el proyecto del 30% necesita de un elemento adicional o complementario, que es lo que se estableció en el año 2007, la ley 167-07, es una ley de recapitalización de fondos para evitar que una persona como ella sea afectada y los demás, para que haya un retorno de estos fondos en un periodo de 5 a 10 años, como una forma de ir amortizando a través de apropiaciones presupuestarias. Esta propuesta la está sustentando el Partido Reformista. Escúcheme que no me estoy aprovechando del plano político, pero sí en un debate que se hizo, el presidente del partido, Quique Antún, hizo el planteamiento en base a un análisis que se estableció de manera porcentual. ¿Para qué? Para que no haya una afectación de los fondos, partiendo de que los pensionados no entrarán todos el mismo año. Es un proceso escalonado que se va dando en función del tiempo. Se convierta en el garante real, en el garante objetivo de unos fondos que han ido a la administración real de parte del Estado a través de sus instituciones. Estoy hablando de el Ministerio de Hacienda y también del Banco Central, dos entidades que están bajo el control del gobierno. No me refiero al gobierno del presidente Medina, del gobierno como mecanismo de administración del Estado Dominicano. Justamente analizando a un economista norteamericano, Joseph Stiglitz, él plantea el tema de la desigualdad y la seguridad del empleo. Hoy tenemos entre un 52 a un 56, 57% de empleos liberales o informales. Gente que ha decidido formar su propia empresa, establecer un mecanismo de que no quiere ser trabajador de nadie o asalariado de nadie y tiene su propio mecanismo de producción. Entonces, hay mucha gente, muchos trabajadores que dejaron de ser formales para convertirse en informales. Yo pienso que ahí tenemos que determinar que esta gente necesita de fondos para lograr hacer crecer ese trabajo informal, esa empresa informal que ha creado. Y estamos totalmente de acuerdo. Al día de hoy no hay una medición exacta, no hay una contabilidad específica, pero el porcentaje es alto y gente que aportó, inclusive gente que está fuera del país, como el caso que ha mencionado Adonis,
que hizo sus aportes a la seguridad social, a una AFP, y al final su dinero se ha quedado congelado en función de la tangibilidad o de la posibilidad de adquirirlo para una administración. Yo pienso que son de los elementos que nos llaman a hacer un gran debate en torno a este tipo de iniciativa que llegó en el momento oportuno. Y vuelvo a reiterar, hay que ver si el gobierno tiene o está explorando alguna propuesta que venga a responder al interés de los trabajadores que no han percibido los beneficios del dinero que han sudado y que han trabajado. Hasta yo que estuviera en los zapatos de ellos dijese lo mismo. Fíjense, es muy lamentable y quiero partir del tema del tamaño del Estado. El Estado se mide por los ingresos o por los gastos, porque por el presupuesto, que es el mecanismo a través del cual los gobiernos ejecutan las políticas públicas y se establece la coordinación con los órganos y con los diferentes organismos del Estado y los poderes. Entonces, ese presupuesto requiere de ingresos probables y de gastos propuestos. Estamos en un momento complejo y he visto que el gobernador ha referido que es improcedente, que es nefasta para la macroeconomía, para la estabilidad y el crecimiento de la República Dominicana. Y entonces ahí la gente se pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el Estado con la situación que se me presenta? Y por eso nosotros estamos planteando el tema de la recapitalización como una manera de ir estableciendo las fechas. El presupuesto es por cada año y entonces tenemos un plazo de 5 a 10 años y establecer mecanismos que puedan garantizar a los AFP que tienen un compromiso de poder diferir el concepto que los ha llevado. Se ha establecido que el 30% son 173.000 millones de pesos. El gobernador hace unos alegatos desde el punto de vista de que esto generaría una masa monetaria que impactaría y que llegaría a que el gobierno tenga que identificar y focalizar fondos que pueden ser utilizados para la crisis en sentido general. Pero independientemente de todo esto, República Dominicana es signatario, hizo un pacto con todos los ciudadanos. Hay un Estado social y democrático de derecho, hay una constitución en el cual en el artículo 60 el Estado se compromete a garantizar la seguridad y no solamente esto, sino a proteger a las personas respecto a la enfermedad, respecto a la discapacidad, respecto a la vejez y respecto también a la desocupación. Si ustedes buscan la ley 87-01, se refiere al seguro de desempleo, que no se ha implementado nunca en República Dominicana, pero que además, ¿qué va a hacer el Estado frente a la desocupación? Si buscan la ley 87-01, no van a encontrar una sola mención al concepto de la desocupación, porque ciertamente la desocupación es un concepto que se introdujo en el año 2010 con esta constitución y la ley data del 2001 y por tanto tenemos una situación de inconsistencia respecto a la desocupación que puede atribuirse o equipararse al desempleo. Son dos aspectos totalmente diferentes, pero aún así lo que nos llama la atención es ver cuál es el nicho, cuál es el mecanismo a utilizar para responderle a más de 800.000 trabajadores que hoy están suspendidos y a esa cantidad del 52 a un 57% de gente informales que también aportó su dinero
a las AFP. Doctor, yo tengo una pregunta muy interesante para usted. ¿Usted no cree que la AFP debería desaparecer y que sea mejor el gobierno que administre esos fondos de pensiones? Mira, yo pienso que nosotros tenemos que hacer probablemente un desmonte gradual, porque hay que reconocer, y no me voy a ir al gobierno de turno. En nuestro país, y lo puedo extraer de un libro que leí recientemente, ¿Por qué fracasan los países?, de dos economistas, Aaron Acemoglu y Ray Robinson, que plantean: cuando tienes instituciones débiles, entonces las mismas son moldeadas, son vulnerables y se convierten en entes para garantizar espacios de predilección o de especificidad. ¿Qué quiero explicar con esto? Que no hay confianza en los gobiernos en República Dominicana. Y cuando no hay confianza, se pierde el sentido y la gente no está apegada a lo que tanto. Eso debe ser un proceso, ese debe ser un gran debate. En principio la gente está en contra de las AFP. Ahora, si no son las AFP, el gobierno, cuando los gobiernos usan los fondos a su manera, a su discreción y no responden. Fíjate que en la ley no se establece que el Ministerio de Hacienda sea receptor de fondos de AFP. Sin embargo, un 35% de estos fondos han ido a parar a lo que es el desempeño de Hacienda, y esto choca, y por lo tanto estamos ante el dilema. Bueno, en principio pudiera ser, Jordani, pero los gobiernos tenemos que educarlos, prepararlos, que nos demuestren que cumplirán con las metas de la parte fiscal del gasto público, en un país donde el inmediatista, en un instrumento de funcionalidad donde no hay planificación, sería ilógico y absurdo entregar estos fondos al gobierno. No me refiero al morado, me refiero a cualquier gobierno. Yo no estoy hablando como política pública que hizo una maestría en alta dirección pública y que al día de hoy nuestros gobiernos no son de la población y nos han quedado mal los gobiernos. Tenemos defendísima, y además el presupuesto es un instrumento para el liderazgo vertical, para crecer uno y los demás debilitarse. Este tema, la inquietud es buena porque te da una perspectiva de que en algún momento vamos a tener, conviene a los dueños del dinero, que es el trabajador, y ahí está gran parte del debate. Ay, no, doctor, mi cuarto no lo quiero en manos del gobierno, por favor, de ningún gobierno. Doctor, por aquí me escribe, Ana Luisa me escribe que ella cumplió 2 años, doctor, viajando al seguro de pensiones a Santo Domingo, y que trabajó 7 años en Tabacalera de García, 3 años en Cultura Dominicana 1 y 11 años en Cultura Dominicana 2 y 6 años en GLS, en total 27 años. Y dice que ahora le notificaron que la pasaron a fase de cuenta. ¿Cuál sería su próximo paso ahora? Esa es la inquietud de ella. Mira, ella está ante la situación de que se quedó como en nirvana, porque hubo un mecanismo que estableció el proteger a los trabajadores, pero los trabajadores de reparto, recuerden que en el principio les hablé del mecanismo de reparto que existía en el viejo sistema, que todavía tenemos cantidad, miles y miles de gente de la Romana que no ha recibido la pensión que debieron recibirla en base al sistema anterior. Por eso la ley 397-19, que por la fecha fue aprobada recientemente, da ese mecanismo. Por lo tanto, la vía es justamente el mecanismo del IDOPRIL, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Hay un desfase. ¿Por qué? Porque esa gente que trabajó en zona franca antes de aprobarse esta ley 87-01 y no entró a pensión, probablemente pasen dificultades por la falta de una garantía final, y ahí está el tema del bienestar. Por eso yo pienso que el gran debate debe ser integral, para utilizar un término popular, debe ser amplio, porque la amplitud es lo que va a permitir, cuando haya algún tipo de sesgo o algún vacío, poder cubrirlo e incorporar a la gente que pueda lograr finalmente disfrutar de una pensión digna.
y el término pensión digna pudiera convertirse también en otro factor de discusión, si realmente la pensión es digna después de llegar a esa edad y de la poca cobertura para luego entrar en el mecanismo de recibir los beneficios de las pensiones. Esa es la realidad. Por aquí. Sí, doctor, con relación a eso mismo de lo que es el 30% que se está solicitando, anteriormente, la semana anterior, tuvimos un invitado que nos explicaba que de lograr ese objetivo, o sea, solamente una parte va a recibir lo que es el 30%. Eso tendría que ver con lo que es la ley de reparto y lo que es la ley 8701. O sea, quienes en sí son los que van a obtener el beneficio de lo que es el 30% en caso de que logremos que se dé esto. Bueno, la ley no hace una especificidad, establece un 30% del depósito y partiendo de estos elementos, lo que sí pudiera significar es el tema de la edad. ¿Cuál es la cercanía para llegar a los 60 años o a la explicación que le di a Jordani hace unos minutos en torno al tema de la edad avanzada y del porcentaje de las 300 cotizaciones o la cobertura que le puede brindar el Fondo de Solidaridad que señala la propia ley y que ese fondo lo maneja la AFP Reservas, que es la única pública. Yo creo que lo más relevante de todo esto es que tengamos una ley y que se produzcan la lluvia de ideas en torno a las rutas. En este momento la crisis debe ser abordada en función de los fondos disponibles. Los únicos fondos disponibles en estos momentos son los fondos de AFP. Pienso que no hay otra alternativa. Obviamente, 650 millones de dólares a través del Fondo Monetario Internacional y está haciendo una gestión para lograr de las reservas federales que manejan las reservas federales, de los fondos internacionales que manejan las reservas dólares. Bueno, serían fondos que pudiera el gobierno hacer algún tipo de mecanismo o transferencia para garantizar esos porcentajes a los trabajadores. Al final, lo más importante es que la gente o algún mecanismo alternativo. El gobierno debe plantearle esto al pueblo en un gran debate, porque yo pienso tampoco que no puede ser una posición tan rígida, pero sí debe ser una posición objetiva en función de que el dinero, el gobierno posición, sea en la coyuntura y sea también en parte de la recapitalización en el término de 100 años. Yo me voy a 15 años, pero lo importante es que se produzca un retorno de estos fondos y explorar otras vías que pudieran un periodo de 10 años. O sea, al final yo pienso lo importante es que estos fondos sean transparentes, que hay 4 AFP, 4 que hicieron una inversión en un hotel. Ahí salió el 2 de diciembre del 2019, las AFP Popular, Reservas, Crecer y Siembra, que esa inversión le iba a garantizar mayor rentabilidad en dólares. Y fíjense, estamos hablando de 100 millones de dólares, que una primera parte si han hecho el aporte final, pero fíjense cómo andan los fondos de trabajadores popular en un hotel en Miches. Imagínense esto, cómo andan los dineros, los fondos. Doctor, una pregunta. Quizá usted no la sepa. ¿Quién autorizó a la AFP utilizar el dinero de los trabajadores? O sea, ¿fue a raíz o a través de una ley que le dijeron, miren, ustedes van a administrar el dinero de los trabajadores y lo van a utilizar para lo que le dé su gana? ¿Quién lo autorizó a ellos? Justamente, recuerden que les hablé de este tema, que los trabajadores solo tenían un enunciado del balance disponible, pero que desconocían de manera institucional cuáles eran las inversiones que estaban haciendo las AFP con su dinero. La ley, en principio debo decirte la ley establece que las AFP están obligadas a establecer mecanismos para la rentabilidad. Y si tienen este mandato, entonces hacen las inversiones. El problema son los riesgos que tengan este tipo de inversiones, porque cuando tú tienes certificados del Banco Central, que ha dicho el gobernador, bueno, estos bancos tienen una fecha de vencimiento
a mediano o largo plazo, y esto implicaría a ventas anticipadas. Bueno, el trabajador al final lo que necesita es que le devuelvan el porcentaje de su dinero para resolver sus problemas. Y el tema de la rentabilidad también conlleva hasta qué nivel están estos riesgos. Esto es parte de un gran debate también, porque estas AFP en gran medida violentaron la confianza de los terminales, establecer ¿a qué nivel? ¿Por qué tú estás colocando mi dinero si al final no tengo la seguridad de que me va a retornar por la vía recomendable? Y ahí está otro tema para el debate. Bueno, hemos aprendido con el catedrático. No, ustedes me han permitido poder exponer y argumentar sobre aspectos tan profundos en el orden legistas, lo van encuadrando o adocenando a convertirlos en representantes clientelares o asistencialistas, y que me excusen que no estoy cuestionando la capacidad de muchas veces el propio sistema en el Congreso te lleva a convertirte en una persona más. Yo pienso que el tema de la representación hay que elevar la calidad, porque muchas veces alguien piensa que haciendo un sancocho en una esquina o atribuyendo algo, eso. Yo pienso que hay temas, fíjense que como esta crisis nos sacó un tema tan importante, tan impactante para la vida de las personas. Y hay muchos temas, pero evidentemente que este es ahora el número uno en la agenda, y vendrán otros como el tema del presupuesto. Y ahí está la clave. Yo les felicito porque me han permitido poder airear. Yo no soy perfecto, dice la Biblia que nadie es perfecto en uno, pero sí soy un apasionado. Yo quiero, Ricky, por favor, que creo que ya estamos en la parte final, decirle al doctor que yo, Richard Rubiera, me siento orgulloso de verdad de usted como persona, usted como representante de este pueblo, representante del país, porque cuando lo has hecho muy bien. Y creo que esta es la oportunidad para muchos jóvenes, no yo que soy un viejo de casi 60 años, muchos jóvenes que puedan visualizarlo a usted como una opción. Quiero utilizar la plataforma para decirlo, que pueden representarnos a nosotros, porque yo creo que personas como usted son los que tienen que estar velando por este país. Bueno, muchas gracias. Ciertamente, leyendo la Biblia, en Daniel 2:21, plantea que él muda los tiempos y las edades, da sabiduría a los sabios y sus entendidos, quita reyes y pone reyes. Esos son los responsables, son los dueños de la decisión, y esperemos que tengamos salud y podamos salir airosos de esta situación difícil por la que está atravesando la República Dominicana, sobre todo la Romana y todo lo que implique el territorio nuestro, Pumayasa, Caleta, en cualquier lugar. Tenemos que cuidarnos mucho de esta pandemia. Yamel tiene una pregunta, y luego tengo una pregunta de un joven que está por aquí por las redes. Adelante, Yamel. Sí, doctor, para continuar con los tipos de pensiones que usted mencionaba, lo que es la pensión ¿se pensiona con el 70% o es de manera gradual, o si la discapacidad es mínima, si es con un 30%? O sea, explícame bien esa parte, ¿cómo es esa pensión por discapacidad? Bueno, está sometida a un control médico, está sometida, y ahí se establece un 60%, que pudiera significar una gradualidad partiendo de unos exámenes posteriores que te pueden determinar que esa incapacidad no tiene los efectos originarios. Por lo tanto, en ese sentido, ya el porcentaje es menor para proteger al trabajador. Ok, doctor, se lo digo porque sabemos en el país que vivimos. Y si la pensión por discapacidad es una pensión que la dan rápidamente, fácilmente cualquiera se parte un pie para que lo pensionen por discapacidad. Entonces, por eso quería estar claro en eso. De todas maneras, siempre es oportuno, y inclusive hay un equipo de médicos regionales para hacer la evaluación médica, que pudiera prestarse a algún tipo de manipulación, pero lo más importante es determinar realmente cuál es el grado de incapacidad que tiene esa. Perfecto. Doctor, de usted volver a ser senador, que estoy casi seguro, pero seguro de que volverá a ser senador de la Romana, ¿estaría apoyando la petición del diputado Pedro Botello? Porque una petición así necesita un hombre de deporte,
no estoy diciendo con esto que el doctor Pedro Botello no es un hombre de deporte, sino que necesita dos cerebros así, tiene que tener una cabecilla fuerte para que se pueda dar la petición. Hace unos años yo empecé a estudiar temas que tienen que ver con la representación. Hoy la función principal de un legislador es representar, legislar y fiscalizar conforme la Constitución en la que participé en los debates en su artículo 93, y me siento con el compromiso ineludible de ser un mejor ciudadano, de trabajar arduamente con lo que tiene que ver con mejores resultados y con los temas del bienestar. Yo he estado postulando acerca de una corriente que le llaman L3x7, que es un conjunto de factores y contenido que estamos trabajando y que implicarían en gran medida la transformación política, social, económica, responder a lo que es la inversión, el sistema de empresas que tenemos que logren desarrollarse como la tenemos en la Romana. Pienso que estoy también en la mejor disposición de asumir ese gran reto y desafío. Le digo a la gente de la Romana sin necesidad de pronunciarme con malquerencia. Yo pienso que ya el término de la doctora Marilis Santana ya concluyó, son 14 años, ya su línea de pensamiento posiblemente no logre sintonizar con lo que se está ocurriendo en la fecha. Pienso que a la Romana le hace falta una voz fuerte, firme, decidida, con mayor nivel de compromiso, y en esa dirección estamos. Ojalá que el pueblo nos pueda dar la oportunidad de ser su senador, y nos hemos estado preparando para eso, inclusive estudiando la Biblia desde el punto de vista del lento. No lo hemos guardado, hemos tratado de multiplicarlo. Todavía nos faltan muchas tareas por delante, pero sí estamos en la aptitud de asumir ese compromiso con el pueblo de la Romana. Doctor, bueno, Enrique Irizarry dice que tiene dos preguntas. ¿Es garantizado el que le den el 30%? Y segundo, ¿lo darían por cheque o será depositado a su cuenta? No escuché la primera parte. La primera, que si es garantizado que den el 30%. Que si es garantizado. Que den el 30%. La garantía será en función de lo aprobado, porque el debate legislativo te presenta también la posibilidad de que alguien haga un planteamiento diferente en un porcentaje. De hecho, inclusive hay un proyecto de ley que está en el Senado, sometido por el senador, que posiblemente hoy no tenga el impacto que ha tenido el proyecto que ha presentado Pedro Botello, pero aún así el porcentaje será determinado por el legislador al aprobar la modificación de la ley. Yo me inclino por el 30%. Además, el tema de cómo será entregado, no puedo yo decirlo ahora, pero no es parte de la ley. Pero normalmente son transferencias. Ya las transferencias de nóminas a cuentas son un mecanismo. Lo importante al final es que sea por cheque o sea por transferencia, ese dinero, ese 30% sea depositado en las cuentas de los trabajadores para ser bien empleado. Dani. Doctor, yo quiero hacerle esta pregunta porque es cuestionable para lo que es nuestro gobierno. ¿Usted no cree que el gobierno tiene los fondos suficientes? ¿Usted no cree que el gobierno... Tengo un feedback. ¿Usted no cree que el gobierno tiene los fondos suficientes para ayudar realmente al pueblo dominicano sin tener que tocar los fondos de pensión? Porque, por ejemplo, el gobierno ha cogido varios préstamos para estos fines, ¿entiendes? Por ejemplo, lo que estamos viviendo, esta pandemia, y para los desastres y demás, al igual que ha recibido alrededor de 1.050 millones de pesos en donaciones, y ese dinero no se ha visto por ningún lado. ¿Usted no cree que el gobierno tiene la capacidad como para ayudar al pueblo dominicano sin tener que tocar el dinero del fondo de pensión? Mira, el presupuesto general del Estado para este año es de 996 millones de pesos. Yo dije que presupuesto es ingresos probables y gastos propuestos. Bueno, a partir del mes de marzo, en el primer trimestre, las recaudaciones se han caído. ¿Por qué? Porque gran parte
de los impuestos directos van a estar perjudicados, y también los ingresos por impuestos indirectos que son al consumo. Realmente el gobierno no ha explicado la disponibilidad de fondos, pero las señales nos indican que haber buscado 650 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para mitigar los efectos del desastre o del COVID-21 y buscar entre 1.000 a 3.000 millones de dólares en lo que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, nos admite el gobierno que no dispone de recursos y está buscando recursos frescos, está buscando préstamo para poder operar. Y ahí está el gran problema. El gobierno tuvo muchos gastos en el año pasado, y ahora ha tenido muchos gastos también por el tema de las elecciones, y tendrá más dinero que gastar. Y ahí entonces tenemos una gran dificultad. ¿Cómo vamos a doblegar el espíritu de gasto excesivo que tienen nuestros gobiernos? Porque a veces se está gastando que no hay un buen retorno y no hay una buena política. Entonces ahí aparentemente el gobierno tiene problemas de liquidez en estos momentos. Pienso que sí, pero debe ser responsable y cumplir con los ciudadanos con los cuales firmó un documento. El gobierno firmó un documento con todos los dominicanos, aunque no lo hemos rubricado todos, pero el contrato es la Constitución y el gobierno se comprometió al bienestar de la gente. Esa es la responsabilidad. Yo pienso que el presidente Medina, a pesar de sus aptitudes, no ha querido un acuerdo nacional para lograr salvar el tema de la salud y también salvar el tema de la economía y de los recursos de los trabajadores. Ahora, si el gobierno tiene otra alternativa, que la ponga sobre la mesa y que le explique a la población los alcances de la misma. Esa es mi postura. Doctor, queremos aprovechar este tema que me preguntaron temprano, pero lo voy a hacer ahora. ¿Está preparada la República Dominicana para las elecciones ahora el 5 de junio? Bueno, vamos a partir de lo siguiente. Ya en España, en Italia, que son dos de los países más afectados de los tres países, porque Estados Unidos es el más afectado de todos, pero ya en Italia y en España comienzan a abrirse fuentes, la gente está inclusive participando en eventos públicos con cierta distancia. Pienso que no puede ponerse en riesgo estabilidad democrática de la República Dominicana. Por ello es relevante que estemos atentos a los acontecimientos. Ya el día 17 de este mes se vence el plazo de la prórroga del estado de emergencia. Pienso que ya en el Congreso Nacional no hay la aptitud de nuevas prórrogas, y creo que es oportuno. Ya inclusive la Organización de Estados Americanos y la Fundación de Estudios Internacionales de Derecho Electoral le han planteado un protocolo para la posibilidad de participar en las elecciones, tomando las previsiones, el uso de mascarillas, el uso de guantes, la protección. Ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, hubo unas elecciones en medio de la pandemia. Ya en los Estados Unidos están hablando que a final de mayo se abrirían grandes espacios para el desarrollo de la vida normal de las personas. Creo que hay suficiente madurez en República Dominicana de saber que tenemos por delante un gran compromiso, cuidarnos, y que la Junta establezca el protocolo de la distancia física para poder ir a concurrir a las elecciones. Primero, la gente debe cuidar su vida, eso está por encima de todo, pero en República Dominicana hay un ambiente de cambio, y el cambio debe darse en función de la realidad que tenemos, y la gente asumir el compromiso, la responsabilidad. Pienso que tenemos tiempo suficiente hasta el día 5 de julio. Esperemos que no haya mayores dificultades en torno al desarrollo del COVID-19. Otra pregunta es,
que en caso de no celebrarse las elecciones antes del 16 de agosto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia se juramenta como presidente de la República en lo que se celebran elecciones? Bueno, debo decirte que ese es el artículo 129 de la Constitución. No es aplicable para los fines, pero pienso, salvo que ustedes tengan otra disponibilidad, que como en política y en economía hay cosas que no se hacen ni antes ni después, y en su momento, si llegase el 5 de julio, en los días cercanos, yo estaría en disposición de participar con ustedes en un debate de este tema, pero en principio no es posible aplicar que el presidente de la Suprema asuma la presidencia porque requerirá de convocar a la asamblea. Pero ¿a cuál asamblea va a convocar si los legisladores terminan conjuntamente con el presidente de la República, es decir, el 16 de agosto? Ok, Richard. Sí, estaba precisamente hablando, pensando en eso y escuchando al doctor, pero creo también que no sé si existe realmente la necesidad de convocar a otra prórroga de emergencia. En mi pensamiento, como diría Marimar, mío propio, yo creo que no es posible, porque el problema de esto no es que se haga una prórroga, sino tratar de erradicar definitivamente la pandemia, porque yo sigo insistiendo que en este país, doctor Frank Martínez, las autoridades no le han dado por el cuello a esta situación. Es mi forma de ver la cosa. Si desde que se puso en estado de emergencia esto, se hubiese buscado una medida contundente, que las autoridades hayan tomado la decisión de cerrar, qué sé yo, esta vaina por 15 días o hacer algo para que los ciudadanos, esa vaina de que están yendo a los centros comerciales a abastecerse de alimentos y estar en lugares como los bancos, no vamos a salir de esto, doctor, porque todos los días veo que se incrementa la pandemia. Y si se está incrementando, aquí no escuchamos, no, que en la Romana eran 5 casos, pero ya hay 2 o hay 3, no. Si eran 5, hay 6. Entonces, yo creo que si no se le busca una solución, va a haber elecciones entonces en diciembre del año que viene. Bueno, hay que reconocer que dada la enorme desigualdad y vulnerabilidad, el gobierno prefirió hacer depósitos de los 2 programas y dada la situación de que las familias romanenses no tienen las necesidades cubiertas y no tienen la despensa, no tienen los fondos, ni tienen tampoco los comestibles, los productos para poder soportar 7 días. Por eso se dio el tráfico constante y el depósito en los bancos. Hoy tenemos 197 casos en la Romana. Ya mañana entraremos en más de 200. Esto nos da una idea. Ya nosotros pasamos a liderar en el este, la Romana. Le pasamos a Higüey, que en principio se mantuvo al frente, y le hemos dejado a San Pedro muy atrás. Por lo tanto, eso nos preocupa mucho, pero aún así pienso que estamos en la oportunidad de que en los próximos 10, 12 días, al terminar inclusive el periodo de excepción de la emergencia, vamos a continuar usando las mascarillas, vamos a seguir usando los protocolos para evitar que la pandemia continúe. Y pienso que nos han dicho inclusive la OMC, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que vamos a tener que aprender a cohabitar con la pandemia, y eso es una realidad que tenemos como un común denominador. Evidentemente que son situaciones muy, muy complejas y estamos ahí. La doctora Reina Reyes establecía que si tienen que cerrar la Romana por 7 días, se iban a reunir para
decidir si cerraban la Romana, dada a los múltiples casos aquí en esta ciudad. ¿Qué cree usted de esa medida? Mira, yo no voy a cuestionar a una profesional de la categoría de la doctora Rina Reyes. Pienso que en principio ella pudiera tener razón. Nosotros estamos en el lugar número 12 de las 12 provincias con más casos de República Dominicana, la Romana. Obviamente, entonces habría que cerrar a 12, 13 provincias que de una manera u otra, las provincias más grandes de este país, estamos hablando del distrito, Santo Domingo, estamos hablando de San Cristóbal, estamos hablando de Bonao, La Vega, San Francisco, Moca, Santiago, Puerto Plata, la Romana. O sea, habría que cerrar también a estas provincias. Evidentemente que no se trata de un individualismo territorial, debe ser un asunto de cobertura en el orden nacional para saber hasta qué niveles pueden darse esas espirales de contagio. Lo importante es que la mayoría de ese contagio ha sido el propio gobierno el que lo ha implementado con los mecanismos de poner a la gente a buscar soluciones inmediatas en los que son los supermercados, en los que son los bancos. Además de eso, el banco, tuvimos el cierre de los bancos que están en Jumbo y también en la plaza, y eso provocó una mayor cantidad de personas en diferentes. Yo tengo imágenes imágenes que me llegaron, que las vamos a buscar, de cómo era el comportamiento en estas entidades bancarias en el día de hoy, por la colocación de lo que es la compra, el dinero, o sea, todo esto nos indica una dinámica, una vorágine que pone a la gente a movilizarse. Y cuando la gente tiene hambre en la casa, no hay comida, algo tiene que hacer. Y yo no creo que, o sea, salvo que el gobierno diga, miren, aquí está la comida para los próximos 7 días. Esta es la comida para los próximos 7 días. Usted no va a salir. Bueno, los productos, la gente no sale si tiene la comida de los 7 días. Pero si no tiene la comida de los 7 días, a los 2 días, el que no tenga comida va a salir a buscar comida. Eso es lógico. Entonces, por lo tanto, una medida como esa propuesta por la doctora Reyes requiere el concurso del gobierno para suplir todas las necesidades de los ciudadanos. Ojalá lo hagan, pero... Es que el gobierno no pega una, doctor. El gobierno no pega una. Usted se la tira de huevitas. Si usted la tira con una bola de baloncesto, se ponchan. Increíble. A eso me iba a referir, doctor. Porque como el gobierno quiere plantar, quiere el gobierno, pero si el gobierno no ayuda al pueblo, no puede implantar ese programa Quédate en Casa, porque nadie se va a quedar. Y yo recuerdo que el ejército más exitoso, el ejército de Napoleón, porque marchaba sobre sus estómagos. Entonces la gente no se va a quedar en la casa por 7 días si no tiene cubierta las necesidades básicas. En ese sentido, ojalá que la doctora Rina Reyes pueda lograr convencer a los actores principales del gobierno en la provincia para que puedan entregarle a todas las personas, que no se quede uno, para poder suplir las necesidades básicas durante 7 días, y así entonces ocurrirá. Pero el que no tenga resuelta su comida va para la calle a buscarla, porque al final es un asunto. Bien, doctor, no quiero desaprovechar la oportunidad para hablar un poco de política. Bueno, hablemos. ¿Cuántos minutos quedan? Fran Martínez. Ya me está cansado ya. Fran Martínez, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está concitando los votos para las próximas elecciones? Bueno, nosotros hemos aguardado los 42 días, desde el día 20 de marzo hasta el día 30 de abril. Evidentemente, en los últimos días hemos comenzado a colocar algún tipo de publicidad y continuaremos incrementándola. Hemos estado sin ningún tipo de actitud política
siendo útil a algunas personas en la medida de las posibilidades, dentro de las limitaciones, y nos exponemos, estamos en el diseño ahora mismo de todo un programa de campaña. Es un rediseño especial porque dadas las limitaciones en el orden del tema del COVID-19, la campaña de ahora debe ser una campaña totalmente inteligente. Comunicación, era impensable que un mes atrás, 2 meses, íbamos a estar utilizando esta herramienta de Zoom y de Facebook Live. Yo pienso que también es oportuno para incrementar lo que es el tema de la participación a través de la tecnología. Ojalá que los demás que aspiran a las posiciones podamos hacer grandes debates en torno a temas. Los ciudadanos pueden observar y darle seguimiento a quien tiene mayor identidad en cuanto a las simpatías políticas o darle un voto. Justamente ya hoy faltan 2 meses para las elecciones. A partir de mañana comienza la cuenta regresiva rumbo a las elecciones del 5 de julio y esperemos que podamos dilucidar y plantear lo que es la visión que tenemos partiendo de esta realidad con la cual vivimos, que es el coronavirus. El licenciado Tony Adames asume la alcaldía de La Romana. Muchas expectativas, la gente le ha gustado el trabajo que Tony está realizando, pero a nivel político lo vemos un poquito distanciado del candidato a senador. ¿Qué está pasando? Hay mucha gente preocupada por eso. Mira, yo pienso que el tema de la distancia, ciertamente hay que reconocer que Tony es el alcalde. Ha participado en un evento con el candidato presidencial del PLD y ha dicho que fue en busca de mejorar y de ampliar la cobertura municipal. Eso es entendible. Tony es una persona con la madurez social y política. También ha manifestado que respalda mi candidatura a senador. Yo le agradezco el gesto de distinción, pero la política como ciencia requiere del concurso de variables. En ese orden, el trabajo nuestro siempre ha estado encaminado a resultados. Todo el que está en política sabe que a quien hay que ganar elecciones es a Frank Martínez. Nosotros somos una línea, estamos metidos en la competencia y en ese sentido estamos trabajando el diseño objetivo de la campaña y pienso que salvo situaciones especiales o excepcionales que puedan darse, el día 5 de julio, Frank Martínez será el próximo senador de esta ciudad de La Romana. Bueno, si los muchachos tienen una pregunta más, yo me siento altamente satisfecho de la participación del senador ya Frank Martínez. ¿Quién va a hablar? Yamel, ok. No, ya no tengo más preguntas porque realmente el doctor arrojó luz y muchas cosas que estábamos en el aire, como dicen. Darle las gracias, de verdad que aprendimos muchísimo, por lo menos yo. Desearle mucha suerte en su proyecto político y decirle que realmente lo considero una persona bastante humana y de verdad que lo felicito por eso. Y ya usted sabe, estoy lejos para votar, pero los muchachos de allá van por usted, ¿la Ricky? ¿Y dónde estás, Yamel? Estoy en New York ahora. Oye, caramba. Bueno, aparte de todo, nuestra visión está también en Nueva York, que es la ciudad que ha recibido el mayor impacto del mundo y sé que ha sido bien difícil para todos los dominicanos allá y sentirnos que somos parte de ustedes de nosotros y desearte que Dios te ilumine, te dé la fortaleza para poder lidiar con el momento difícil que está pasando. Pero, Yamel, yo no te diría otra cosa, menos, claro. Claro que sí, tranquilo. Adonis Quevedo, tu última participación. No estoy escuchando, Adonis, no estoy escuchando. Vamos a ver. No. Ahí. Ok, ahí sí.
Bien, el doctor sabe que goza de nuestro cariño y respeto. En la noche de hoy, conversatorio sin desperdicio. Y así que hacerle el llamado a la ciudad de La Romana que a la hora de votar piense en Frank Martínez, que es un hombre que sabe que La Romana se va a beneficiar mucho de tener a Frank como senador en nuestra ciudad de La Romana. Bien, ahora tenemos a Jordani Suero, desde Bávaro. Quiero darle las gracias al doctor Frank Martínez por venir a este espacio y ampliarnos el tema de lo que es la AFP o los fondos de pensiones. De verdad estamos más que agradecidos por la interacción que ha tenido con nosotros y por responder nuestras preguntas satisfactoriamente. Muchas gracias, Frank, por estar aquí con nosotros. Excelente, gracias. Wander Harrigan está desde Argentina. Tan lejos. Doctor, sí, estoy lejos, doctor. Eso le iba a decir. Yo tampoco estoy en el país. ¿Y dónde está? Yo no estoy en el país. ¿En qué En ciudad? La Plata, en Argentina. Oh, La Plata. La Plata. Yo no estoy en el país, pero estoy seguro, doctor, segurísimo, que mis familiares van a echar ese voto por el senador Frank Martínez, porque lo conocen muy de cerca. De Villa Pereira, Ida Duarte. Aquí estamos. Hace tiempo. Usted conoce a mi familia también. Así que cuente con nuestra familia y nada, para los muchachos, hoy tuvimos un plato fuerte, no podemos quejarnos. Hoy lo que estamos análogos, ya estamos digital totalmente hasta ahora con el doctor Frank Martínez, con esa evidencia. Así que... Bien, Edgar Leaza tengo por acá. Por fin. Yo les dije a ustedes que hoy yo iba a hacer silencio. Yo vine a aprender hoy. El doctor sabe que goza de nuestro aprecio. Él sabe que cuenta con nosotros, con nuestros amigos, nuestros familiares, que lo vamos a apoyar. Y nada, doctor, un placer tenerlo aquí. Siempre se aprende cuando se habla con usted. Está bien. Yo quiero, ya que Wander está en Argentina, hay un periodista argentino, Andrés Oppenheimer, que escribió, para mí el libro más importante de él es Basta de Historias, donde hace un diagnóstico, un levantamiento del tema de la educación en el mundo y señala cómo Argentina fue disminuyendo y cómo otras naciones como en Corea del Sur se han colocado a la vanguardia de nuestras naciones. Ojalá que en el tiempo oportuno, cuando pase toda la pandemia, podamos trabajar este tema de Andrés Oppenheimer, que finalmente escribió otro libro que le llaman Sálvese quien pueda. Tenemos que salvarnos de la pandemia, pero lo importante es que hagamos lo que es la combinación. Gracias a ustedes por permitirme en esta oportunidad. Yo no sabía que ustedes como actores principales estaban tan distantes. Por eso, increíble la tecnología, cómo ha avanzado. Este mundo está muy avanzado. Así es. Estamos lejos, pero a la vez estamos tan cerca. Richard Lubiera. Nada, yo nada más siento algo, que mañana estarán los candidatos a las distintas posiciones legislativas llamándonos para que le invitemos al programa, ya que hemos formado un comando de campaña virtual del doctor Frank Martínez. Porque indiscutiblemente el doctor sabe y su familia que mi familia, mi persona, somos personas de él, valga la repetición, y que goza de nuestro respeto, cariño, admiración. El doctor Frank Martínez, para no ser excesivo, pero en la región este del país, para mí es mi inspiración porque aprendo mucho con él y creo que es una de las personas con una capacidad intelectual admirable. Y en lo humano, ¿qué no es? Doctor, es un privilegio y un honor para nosotros tenerlo a usted en este espacio. Bendiciones para ustedes, los suyos, y que Dios le proteja siempre. Un mensaje a la población de La Romana y a todos los dominicanos, doctor. Bueno, que no pensaba que iba a ser una entrevista maratónica, pero me permite también reconocer que ustedes están aportando un debate que se amplía, un debate que estaba prácticamente encerrado y hoy cada día va asumiendo nuevos ribetes. Agradecido de verdad porque no pensé que íbamos a durar tanto tiempo, pero ha sido bueno
porque además nos garantiza que independiente, y ahora al final me he dado cuenta de la distancia que tenemos y de lo cerca que estamos, porque ya no es un clic, sino es que el Zoom también nos ha colocado cerca y eso es bueno, es oportuno. Muchas gracias al doctor Martínez y gracias a todo el equipo de Mente Abierta. Se quedaron temas. Juan Manuel no estuvo presente, que sé que iba a ser muy buscando muchas preguntas, pero como dice Wander todos los días, quédate en casa. Esto fue Mente Abierta, gracias a Negro Tongolo, presidente de la Sala Capitular 2021, también al regidor Ramón Rosario, el incansable, y el senador Fran Martínez, que también es patrocinador, que hace posible de que este Mente Abierta llegue a ustedes. Será hasta mañana cuando tenemos otro plato fuerte con una doctora nutricionista que va a hablarnos de la obesidad y la diabetes. Así que mañana vamos a hablar. Ricky. Dímelo, Cristiano. No, mi lema de cada noche: si te quieres joder, sal de tu casa. Si te quieres salvar, quédate en ella. Ricky, compadre. Sí, el doctor debe darme un cursillo a Richard, porque ya que es doctor, que es un luchador de la Romana y del país, debe darle un cursillo a Richard, que todos los días dice que el país deben de cerrarlo. Por favor, se lo voy a mandar para que usted me dé una terapia. No es cerrarlo por la pandemia, es cerrar el país con todo político que hay dentro. Y ya tú sabes, tirarlo por la rampa. Doctor. Sí. Lo que tenemos que pasar todos los días. Es fuerte, pero lo importante de todo esto es que haya diversidad en cuanto al pensamiento y que sepamos que los países se construyen partiendo de la línea de pensamiento y de unas prácticas que sean referencia para la gente que está levantando la mano. Doctor, no vamos. Y recordarle, doctor, que siempre al final del túnel hay una luz, y esa luz es el doctor. Wow, te quedó bonito. Gracias, doctor. Nos vemos mañana con la nutricionista que vamos a hablar sobre obesidad y diabetes. Será hasta mañana. Wander, quédate en casa. Nice. Excelente. Cristiana, usted está para mí. Wander, pero la Cristiana se pone para mí por el camino. Que me duele que él diga no es el país, somos nosotros.